Feliz semana para todos, es un gusto saludarles en este día domingo, ya hoy es 30 de marzo. Finaliza nuestro mes de marzo, finalizó ya nuestra lección del primer trimestre y ahora, apreciados hermanos, iniciamos con una nueva lección. Y la nueva lección para este nuevo trimestre, para este segundo trimestre, recuerde, lleva como título Alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y la lección número 1 de este nuevo trimestre lleva como título Algunos principios de interpretación profética. El versículo de memoria: sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia, rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9, versículo número 24. Y en el contexto de Reavivados por su palabra, no lo olvide, continuamos estudiando la palabra del Señor. Así como estudiamos todos los días un tema, también debemos de leer la palabra de nuestro Señor. Y para hoy domingo debemos de leer entonces Apocalipsis capítulo número 5. Bien, mis queridos hermanos, y antes entonces de iniciar con nuestro estudio en el día de hoy, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, iniciamos una nueva semana, pedimos tu bendición. Iniciamos un nuevo día, pedimos tu bendición. Iniciamos el estudio de un nuevo trimestre. Estamos seguros, Señor, de que el estudio de la profecía, el estudio del entendimiento profético, el estudio, Señor, de cómo interpretar la profecía va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que te pedimos la dirección del Espíritu Santo. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cómo estudiar la profecía? ¿Cómo entender la profecía bíblica? ¿Cuál es el punto que debemos de allí de ubicar en el contexto correcto? ¿Cuál es el punto, apreciados hermanos, el que debemos nosotros pararnos para poder interpretar y estudiar cada uno de los elementos que nos presentan entonces esos libros maravillosos como lo son el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, Zacarías, Jeremías, Isaías, y otros libros también que tienen incluso el mensaje profético de Jesús en Mateo 24. ¿Cómo poder entenderlos? Hace muchos años, corría el año de 1991, un conocido escritor y orador protestante estaba convencido de que el libro del Apocalipsis predecía ese conflicto. ¿Cuál fue el argumento que utilizó? Bien, él leyó entonces en aquel momento Apocalipsis 9, versículos 2 y 3. Apocalipsis 9, 2 y 3 dice: cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno, el cual oscureció el sol y el aire, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y ese escritor y orador decía entonces que los helicópteros militares que estaban allí, que entraron por el desierto para la guerra del Golfo Pérsico, allí, la guerra del Golfo, eran parecidas a las langostas descritas en Apocalipsis 9, versículos 2 y 3. Ahora, fíjense usted, apreciado amigo y hermano, que esto no es precisamente la mejor manera de interpretar la profecía bíblica. Algunos toman interpretaciones, símbolos, y los razonan, interpretan y explican a su manera. De hecho, usted puede conseguirse quizás muchísimos libros, artículos, videos, reels, una gran cantidad de material donde el autor que lo presenta, pues sencillamente lo hace conforme a su razonamiento y conforme a su interpretación. Pero en realidad creo que ese no es el punto para nosotros poder pararnos para tratar de entender la profecía bíblica. Y es interesante que muchos han sacado muchísimas interpretaciones, pero lo más increíble es que, y más significativo, es que ninguna de esas interpretaciones se ha cumplido. Vamos a decirlo con nombre y apellido. Los adventistas del séptimo día hemos adoptado un enfoque diferente en cuanto a la interpretación profética. Para un verdadero adventista, el centro es Cristo.
La base es la palabra del Señor. La base también es Cristo. Partimos de una, dice Jehová, enfocando un texto con otro texto, enfocando otro texto para poder interpretar lo que Dios está mostrando. Para un verdadero estudiante de la palabra del Señor, la profecía no debe basarse en un punto geográfico en particular, como el cercano Oriente, o en un conflicto militar como el de Rusia y Ucrania. No debe basarse en un solo hombre, ejemplo, Trump o Mikhail Gorbachev en su momento. No debe de verse y centrarse en algo que esté fuera de la palabra del Señor. Las profecías, para poder interpretarlas, debemos de verlas primero, recuerde, del gran lente, del gran conflicto, desde la lucha espiritual. Y allí entonces comenzaremos a entender no solamente qué es lo que Dios está tratando de decirnos, sino cómo el Señor, en medio de esta crisis, nos ha mostrado la salvación, nos ha mostrado el lugar correcto donde debemos de pararnos, que es Cristo Jesús. Adorar al Creador, adorar al que murió en la cruz del Calvario, adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos y centrarnos en lo verdadero. Y recuerde que lo verdadero está en nuestro Salvador. Vamos a colocar un ejemplo bien interesante. Si nosotros tomamos el libro de Daniel, el capítulo número 2, no debemos de verlo simplemente como un simple relato histórico. Daniel 2 no contiene solo un esbozo histórico de las profecías, sino el mismo libro también tiene la capacidad interpretativa para desentrañar su significado. Creo que usted, como estudiante de la Biblia, conoce qué es lo que describe Daniel 2. Daniel 2 habla de 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y presenta entonces ese cuarto imperio dividido en fragmentos, en 10. Y después entonces presenta, ¿no?, una roca que cae, no cortada con mano, para derribar todos estos imperios y dar paso a esa montaña, a esa roca que se convierte en montaña y llena toda la tierra, que entendemos a la luz de la profecía y no como algunos pretenden presentarlo por allí, que habla de la segunda venida de Cristo Jesús y del establecimiento de su reino eterno. Y como lo dice el versículo número 44, nunca será jamás destruido y será entregado a otro pueblo, desmenuzará y dará fin a todos esos reinos y él permanecerá para siempre. Ahora fíjese, algunos interpretan esto de una manera diferente ante las evidencias tangibles que presenta la palabra del Señor. Por eso, cuando vamos a Daniel 7 y Daniel 8, esos capítulos tienen el mismo esquema, ese esquema básico, es decir, de esos imperios terrenales que surgen y desaparecen hasta que el reino de Dios se establece para siempre. Y es tan correcta esa interpretación y esa visión que si nosotros leemos los versículos 17 y 18 de Daniel 7, el ángel que está allí, que es Gabriel, que le está explicando a Daniel todas estas cosas, le dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Y esos 2 versículos 17 y 18 de Daniel 7, allí se nos muestra, queridos hermanos, todo un lapso de tiempo maravilloso. Fíjense que nos habla de que esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Es decir, ya estamos ubicados nosotros entonces en el último contexto, en la última etapa, que es la división de Roma. Pero además de eso nos lleva entonces a otro punto. Luego dice el mismo versículo: después los santos del Altísimo recibirán el reino. Yo le pregunto, ¿cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y luego dice, lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. ¿Cuándo ocurrirá eso? Después del milenio, cuando Cristo entonces establezca su reino eterno aquí en la tierra. Si vemos cómo podemos interpretar ajustados a la palabra del Señor, 4 imperios terrenales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, se mueven en una sucesión ininterrumpida a través de la historia, hasta que después de la segunda venida de Jesús, Dios establece su reino eterno. Y alguien pudiera preguntarse y decir, bueno, pero ¿por qué no ha ocurrido? Estamos ubicados en la época de la división de Roma,
el cuarto y el último reino terrenal, antes del regreso de Cristo. Lo interesante de todo esto es que si vamos al libro de Apocalipsis, entonces ubicamos en el capítulo número 13, podemos ampliar qué es lo que está ocurriendo mientras esa roca es cortada. Eso es lo que se conoce como la perspectiva historicista. Entonces, con esta perspectiva histórica, como base para entender la profecía, es que podemos dar una correcta interpretación. Y además de eso, claro está, debemos entonces agregar la ayuda del Espíritu Santo, debemos agregar la dirección de nuestro Señor y debemos también agregar la oración y, si usted lo desea, ayuno, y si usted lo desea también, entonces tiempo de estudio para la palabra de nuestro Señor. Y de allí comienzan entonces a surgir algunos principios de interpretación profética que, si los colocamos en el tapete y nos ajustamos a ellos, vamos entonces a entender mejor lo que nos está presentando la palabra del Señor. Fíjense que en todo esto que hemos hablado, sencillamente se nos presenta un punto interesante, y es que nunca debemos nosotros de tratar de interpretar las cosas bíblicas a nuestra manera. Necesitamos, mis queridos amigos y hermanos, necesitamos siempre centrarnos en una, así dice Jehová, en la palabra del Señor, ajustarnos a un escrito está, entender el texto, entender el contexto, entender lo que se estaba presentando y siempre también usar, como nosotros lo sabemos, los libros del espíritu de profecía, la inspiración. Y allí entonces vamos a ampliar también todo lo que tiene que ver con ese texto o ese libro profético que estamos estudiando. Y no podemos dejar a un lado, recuerde, entonces, la ayuda del Espíritu Santo, muy importante. En lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados, y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos se levantaran. El mismo nombre de Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado o que no se puede entender. Apocalipsis traduce revelación. Significa que algo de importancia es revelado. Entonces, las verdades de ese libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera. Hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis se están cumpliendo y han de cumplirse. Y la pregunta es, ¿está usted listo para el encuentro de nuestro Señor? Antes de profundizar en la lección número 1 y lo que corresponde para el día de hoy, vamos a colocar también otro punto muy importante en nuestra mesa de estudio. Dios ha hablado y su palabra es confiable. Y debemos apoyar nuestra fe siempre en una, así dice el Señor. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que los comparemos con las predicciones de su palabra, para que comprendamos que estamos viviendo en los últimos días. Así que, mis queridos amigos y hermanos, usted y yo estamos llamados a ser estudiantes de la palabra del Señor. Y el estudiante diligente de la profecía, el que se humilla delante del Señor, el que busca la dirección del Espíritu Santo, será recompensado con claras revelaciones de la verdad, porque Jesús dijo, tu palabra es verdad. Así que no olvidemos que la palabra de Dios, como el carácter de su autor, presentan misterios que nunca podrán entenderse enteramente o no podrán ser comprendidos por nosotros seres humanos finitos. Pero Dios ha dado en las Escrituras suficiente evidencia de su autoridad divina, su propia existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, lo corroboran un testimonio que toca nuestro corazón y ese testimonio es abundante. Es cierto, Él no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. Los que desean dudar tienen oportunidad de hacerlo, pero los que desean conocer la verdad tienen suficiente terreno para ejercer la fe. La Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que la palabra de Dios, apreciados hermanos,
tiene la capacidad de cautivar las mentes de los más encumbrados y al mismo tiempo puede explicar el camino de la vida al más humilde y sencillo. Mira lo que dice Isaías 35:8. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ningún niño tiene por qué equivocar el camino si estudia la palabra del Señor. Ningún buscador tembloroso necesita dejar de andar en la luz pura y santa si se sujeta a la palabra del Señor. Entonces, cuanto más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda es nuestra convicción de que es la palabra de Dios viviente, y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Otra verdad que tenemos que colocar en nuestra mesa de estudio para el día de hoy es que el Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la Biblia. Recuerde lo que dijo Jesús en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, los que están bajo el adiestramiento del Espíritu Santo serán capaces de enseñar la palabra con inteligencia. Y cuando se la hace el libro de texto, cuando usted toma la Biblia y la hace su libro de texto, y usted puede elevar fervientes súplicas por la conducción del Espíritu Santo y con una completa entrega del corazón para ser santificado por la verdad, realizará todo lo que Cristo prometió. El resultado, apreciados hermanos, de tal estudio de la Biblia serán entonces mentes bien equilibradas. ¿Saben por qué? Porque se van a desarrollar armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. No habrá parálisis del conocimiento espiritual. Se aguzará la comprensión, se despertará la sensibilidad, se sensibilizará la conciencia, se purificará las simpatías y los sentimientos, se creará una atmósfera moral mejor y se impartirá un nuevo poder para resistir la tentación. Y todos, tanto maestros como alumnos, se tornarán activos y fervientes en la obra del Señor. Maravillosa verdad. Esta verdad se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad del tomo 1, la página 98. Por eso el Espíritu Santo y la palabra están perfectamente en armonía. El Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos instruye, el Espíritu Santo nos conduce hacia ella. Y cuando usted abre la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces su mente es guiada, su mente es dirigida, y al investigar las Escrituras, incluyendo la profecía, contemplamos entonces a Cristo. Y mediante esa contemplación, entonces vamos a entender la palabra del Señor. Y vamos a vivir conforme a su voluntad. Así es, mis queridos hermanos, como el intelecto que aspira a alcanzar la norma de perfección es elevada para comprenderla. Por eso, el primer tópico que nos presenta la lección de este nuevo trimestre es que si usted quiere leer la palabra del Señor, usted debe de leer bajo la dirección del Espíritu Santo. Si queremos entender la profecía, entonces vamos a leerla con la actitud correcta. Ese es el principio número 1. Apocalipsis 1:3 tiene una maravillosa promesa para usted y para mí. Dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Fíjense que hay una promesa de bienaventuranza para los que leen la profecía. Sin embargo, muy pocos sí se sienten, bienaventurados leyendo las profecías contenidas en Apocalipsis, Daniel, Isaías, Zacarías, etc. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, ya lo hemos visto, porque no las leen con la actitud correcta. Jesús dijo, el que lee entienda, Mateo 24:15. Ahora, Jesús estaba diciendo que somos capaces de entenderla, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Primero, estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseña. Ajustarnos a lo que dice la profecía. Apocalipsis 1:3. Reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. Entonces, leer la profecía para explicar mi punto de vista de cómo se desarrollarán ciertos eventos o sin percibir en ella la voz de Dios, no son precisamente actitudes correctas.
Cuando nosotros entonces, mis queridos hermanos, permitimos que el Espíritu Santo nos dirija y nos ajustamos a la voluntad del Señor para el estudio de la profecía, se cumple lo que dice 1 Corintios 1:10 en nosotros. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y creo que entonces cuando interpretamos la profecía, o la palabra del Señor incluso, bajo los principios que Dios ha dejado, bajo principios de entendimiento coherente y fiable, pues sencillamente el que lee va a entender. Usted puede entrar a cualquier librería cristiana y observar los títulos de la sección de profecía bíblica. Y rápidamente usted y yo vamos a ver, incluso si se mete por internet, allí en Google, usted va a ver una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones. Y esto a algunos les hace ver y decir, bueno, nadie puede entender entonces lo que dice el libro de Apocalipsis. Algunos autores, por ejemplo, dicen que el anticristo no es más que una simple metáfora, que eso no es real. Otros opinan que entonces ha de aparecer en el futuro. Incluso algunos llegan a decir, ya nació. Otros llegan a sacar fotos de algunos personajes que viven, ¿no?, actualmente, hombres de política, hombres de la historia, y dicen, este es el anticristo. Incluso una de las últimas interpretaciones que leí sobre esta aparición del anticristo, supuestamente, señalaban al hijo menor del presidente de los Estados Unidos, el actual, como el futuro anticristo. Vea usted hasta dónde llegan las interpretaciones sacadas de contexto. Otros entonces llegan y dicen que bueno, eso no se puede entender porque eso no ha sido revelado del todo. Además, el libro del Apocalipsis es un libro sellado, cerrado, no se puede comprender. Y algunos llegan a decir que ya existió y eso quedó en el pasado, en el Imperio Romano, y ese fue Nerón, dicen algunos. Ahora, un predicador dijo en una oportunidad, la Biblia se parece a un instrumento musical en el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Pero eso, mis queridos hermanos, está fuera de todo lo que dice la palabra del Señor. Eso está fuera de todo lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Porque el Señor nos invita a leer su palabra, el Señor nos invita a leerla, a estudiarla, y como ya hemos dicho, bajo la interpretación del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, mi querido hermano, usted y yo podemos comprender la palabra de nuestro Señor. Incluso podemos entender correctamente cuál es el enfoque y cuál es la verdad que presenta la profecía. Ahora le pregunto, ¿qué actitud tiene usted al estudiar la profecía bíblica? Vea entonces usted lo interesante de la temática que vamos a estudiar este nuevo trimestre, muy importante para este tiempo, donde las personas pues sencillamente interpretan las cosas a su manera. Vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Vamos a leer primero Jeremías, capítulo número 9, versículos número 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en un mundo para servir a Dios. Y estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio. El conocimiento de Dios, mis queridos hermanos, el conocimiento de Dios, mi querido amigo, es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguarda contra la tentación, pero también es lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter y también es lo único que puede ayudarnos a comprender correctamente su palabra. Fíjense que aquí se nos está diciendo que si usted no permite que el Espíritu Santo le lleve el conocimiento de Dios, le lleve el conocimiento de la verdad, no lo vamos a entender. Y las interpretaciones que quizás vamos a dar van a estar fuera de todo contexto. Vamos a leer otro texto, apreciados hermanos.
Vamos al libro de Mateo, capítulo número 24, el versículo número 15. Dice la palabra del Señor: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Estas son palabras de Jesús. Ahora, si usted toma este texto y lo saca del contexto historicista que está presentando Cristo, porque este texto automáticamente nos lleva al libro de Daniel, específicamente el capítulo número 9. Y nos lleva automáticamente, mis queridos hermanos, fíjense la secuencia, texto con texto, libro con libro, nos lleva entonces al versículo número 27. Y dice allí: y por la otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el Consolador. Y cuando usted estudia ese texto, se da cuenta que está en el contexto, y disculpe el juego de palabras, de lo que son las profecías de las 70 semanas dirigidas al pueblo de Israel. Y está hablando acerca del momento en el cual ellos, después de la crucifixión de Jesús, después de la resurrección de Cristo, después, apreciados hermanos, de la caída de Jerusalén, iban a ver cómo el imperio romano, que tanto Marcos 13 y Lucas 21 denominan la abominación, y la describen allí como la abominación, hacen la relación, iban a ser destruidos por el mismo imperio al cual ellos estaban sirviendo. Fíjense que es un contexto historicista. Eso lo corrobora la historia y es la correcta interpretación de la palabra del Señor. Y así entonces ampliamos nuestro conocimiento. Entonces la Biblia, mis queridos hermanos, no es un libro de historia, no es un libro de literatura, no es un libro de fábulas, no es algo que se puede leer como mitología pagana, no. La palabra del Señor es inspirada, la palabra del Señor viene de parte del cielo. La palabra del Señor nos lleva a conclusiones correctas. ¿Cuál es? Necesito a Cristo como Salvador. La palabra del Señor me lleva a comprender y entender el carácter amoroso y santo del Dios verdadero. Entonces, leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Así que yo le invito para este día y todo este trimestre y todo el tiempo a que podamos sujetarnos a la voluntad del Señor y permitir que el Espíritu Santo nos dirija para poder leer y entender, para crecer para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.